y yo te luego presentarlo y doy la palabra ya. Perfecto. Y que hablen y punto. ¿Me parece? Por eso es. Ya sabemos que viene muy bien presentado, que lo todo perfecto. No. Sí. Primera vez. No rula. Este no se entiende. Ese sí. Cuidado. Ah, pues sí. Este sí funciona. Bien. Pero bueno. Don Francisco. Sí, señor. A subís. Dale adelante a ver si se entiende el piloto rojo abajo. A este yo le da para adelante. Aquí, No nada. para abajo, me da igual. Ni para acá tampoco. No se entiende. Bueno, entonces, con él. Buenas tardes y bienvenidos. Nos cabe hoy el honor de tener como ponente y conferenciante con nosotros a don Rafael de Lara. Don Rafael de Lara es doctor en farmacia y presidente del Liceo de Tauromaquia. Como los buenos diestros, viene acompañado. Viene acompañado por don Carlos Infante, presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, y por don José Luis López Marín, cronista taurino de la COPE y periodista. Hay quien dijo una vez que el toro es la vida misma y que el toro es un mundo. Si nos rascamos un poquito, pues aparecerán bajo la epidemia todo lo que nuestra cultura de siglo acumula, aunque queramos negarlo. El toro está en nuestro ADN, no solo por el toro, sino por lo que el toro significa. No se puede explicar nuestra cultura sin recurrir a todo lo que el toro mueve, no solo la cultura, la economía, la fiesta, el modo de entender la vida. Tanto que las referencias al torero y a todo lo que es su inmenso y rico vocabulario están permanentemente presentes en las referencias, incluso de aquellas personas que no necesariamente pueden identificarse. Yo creo que no me cabe a mí ni siquiera hacer el quite, porque hay aquí quien entiende más que yo, así que voy a ser tan breve, que le voy a agradecer a los tres su presencia. Voy a saludar a doña Carmen Soto, nuestra vocal de tertulia, que voy a agradecer al mercantil su generosidad para con nosotros y su sensibilidad para con nuestra cultura. Dicho lo cual, solo me resta dar la palabra a don José Luis para que sea él quien, con su verbo docto y autorizado, haga la introducción y presentación oportuna. Le paso los trazos. Buenas tardes, señoras y señores. Cuando tuve el honor de presentar en el Ateneo Sevillano la conferencia Biología de las corridas de toros, ciencia y tauromaquia de mi amigo Rafael Lara García, vaya para 5 años, amigo Rafael, no podía pensar que iba a ser reincidente. No acabo de convencerme de que cuando mi amigo nos pide algo, es mejor que aceptemos a la primera. No le vale que se aduzca que en el tema de la conferencia uno no está muy puesto. Que esta conferencia y este conferenciante merecen ser presentados por una persona mucho más docta en la materia que un servidor. No vale nada.
Rafael te argumenta y te da razones que son irrevocables, por lo que no te da opción. A esto he de confesar que quien les habla tampoco es difícil de convencer y que en el fondo disfruto escuchando al doctor en farmacia don Rafael de Lara García, mi amigo. Pues siempre que se está con él, se tiene la opción de aprender de sus palabras y de sus conocimientos, siempre algo positivo. Entre otras cosas, a no perder el tiempo pretextando cualquier cosa varias veces antes de aceptar la presentación de algún acto suyo, pues el final siempre es el mismo. A Rafael es poco o menos que imposible negarle nada relacionado con el toro, al comprobar la afición que tiene por la tauromaquia. Y si él cree que esto ayuda a nuestra fiesta, entonces la pasión tan propia y natural de una corrida, que le pone a cada una de sus palabras y a cada una de sus líneas que escribe sobre temas taurinos, hacen vencer cualquier resistencia. Rafael de Lara, como ya saben, es natural del municipio jienense de Arjona, doctor en farmacia, diplomado en sanidad, en fitoquímica, en farmacia hospitalaria y en algunas otras cosas más, que me callo. Fue profesor de la Universidad de Granada en farmacognosia y farmacodinámica, investigador independiente, sobre saturación en principios activos en el aceite de oliva o hipótesis farmacodinámica, abrasión electromicelar como mecanismo de tratamiento en el ateroma, entre otras investigaciones. Su capacidad creativa le llevó a inventar la prensa hidráulica divectorial, referenciada en Oliver Oil Time en 2012, el parachoques de seguridad que fue medalla de plata en el Salón Internacional des Nouvelles Techniques de Ginebra, la filtración por absorción en flujo laminar, un nuevo captador solar y otras innovaciones sobre los útiles de la lidia taurina tauromática. Creador en 2016 del grupo Taurica, integrado por profesionales de la salud, es también autor de libros como La profesión de torero, Los motivos de la tauromaquia y Taurognosia. Podría llevarme hablando de Rafael de Lara durante mucho tiempo. De él se puede disertar de una variada acuarela de conocimientos, trabajos e investigaciones que duraría bastante más de lo que sería aconsejable. Por lo que, entrando de lleno en lo que nos ocupa, que no es otra cuestión que el tema que va a desarrollar nuestro conferenciante, aspectos desconocidos de la tauromaquia, quisiera mencionar y agradecer a Ascuas, Asociación Cultural Alcázares de Sevilla, representación que ostenta su presidente don Jesús Calvillo, y a don José María González Mesa, flamante presidente del Círculo Mercantil e Industrial, también de Sevilla, la celebración de este acto y la posibilidad de escuchar diversas vertientes taurinas de don Rafael de Lara García, sobre un tema tan conocido, tan nuestro y de tanto arraigo entre los españoles como es el mundo del toro, dentro de un nuevo acto del Liceo Taurino. La conferencia que escucharemos a continuación, como todo lo que nuestro amigo Rafael tiene ocasión de exponer cuando habla de toros, es un verdadero tratado de tauromaquia y de muchas otras cosas que la rodean, y que, por extraño que parezca, no son demasiado conocidas por ese gran mundo en el que se desenvuelve. Para ello, nos va a presentar unos esquemas ilustrativos del desarrollo de su conferencia que harán más fácil y ameno el desarrollo de su intervención. Para terminar, les pido que me permitan dar paso al conferenciante, poniendo fin a mi intervención como es posible que el propio Rafael de Lara hubiese hecho, en un castellano antiguo o castellano medieval, variante del español que se hablaba en la península ibérica entre los siglos IX y XV, y que Rafael domina a la perfección y también lo escribe y lo entiende. Les ruego de antemano, disculpe mi atrevimiento y que Dios nos coja confesado. Reinando por la gracia de Dios nuestro Señor de la España, Felipe VI en la ciudad de Sevilla,
a fuer de los ataques malignosos de que osan muchas veces los atacadores que fan fechorías en contra de las artes de la tauromaquia, e no ceisando más por ignotos que por otra guisa o debilidad, ni paran mientes antes razones sabias. Se ha tenido a bien de oportunidad hoy formar de parte e constituir de la ley un consejo de prohombres y mujeres de ciencia y conciencia, que de en tiempo breve, de agora, la cuenta cumplida y en además que pertenezca a esa gente los fechores antes dichos. Manda uno de los de Lara, prohombre y de muchos saberes, que cuenta con la ayuda del escribano de Sevilla, López y Marín, además del senor de los infantes, de Solúcar, como mayor. Aquesto puesto es de mérito, cuanta ha habido de sus saberes en medicina de cortes, que dicen agora de tiruxia de atrevimiento, y que arriba a los adentros del corazón. Espero que hayan escuchado algo, porque yo casi me he quedado igual. Muchas gracias y adelante, Rafael, con tu otra conferencia. Bueno. Sí. Bueno, agradecerles al presidente el habernos dado lugar a esta conferencia. También a los compañeros aquí presentes, porque es gracias a ellos que yo continúo animándome en este saber taurológico. ¿Se dice así? Poco más o menos. Vale. Bueno, pues agradecerle a ustedes también su atención y espero poder explicarme, no con mucho lucimiento, porque yo estoy bastante más apagado que la luminosidad que me ha enfocado el amigo José Luis. Es decir, yo lo voy a hacer esto lo más sencillo posible y lo mejor que pueda para que sea entendido. Porque lo que yo pretendo en esta conferencia y en las anteriores, y las que sí he pretendido en las anteriores y en las que pueden seguir, es que el mundo de los toros entienda que hay un nuevo horizonte que hay que despejar con actos culturales en los que se pueda mostrar el sentido que tiene la tauromaquia y su radiación cultural, que abarca todas las bellas artes, todas las humanidades, incluso llega a tesis doctorales. Entonces, esa es mi principal preocupación, el dar lugar a ese empuje cultural, ¿no? Pues bien, este sentido, esta misión, era, digamos, intentando llenar el hueco del sentido de la frase lapidaria de García Lorca, en el que decía que la tauromaquia había sido negligentemente abandonada y no se había explicado cómo ese arte correspondía, y que la culpa era de su generación, de los escritores y de los intelectuales de su generación. Pues para que eso no continúe siendo mi dedicación, mi pobre dedicación a rellenar esa falta, ¿no? Muy bien, pues actualmente estoy haciendo un trabajo para la Universidad de Salamanca que se titula Valoración sociocultural de la tauromaquia y sus determinantes. Esa parte final de sus determinantes
es la que modifica, digamos, la intensidad cultural de la tauromaquia, su afección. Entonces, esta conferencia va a ir en esa línea sociológica. Es cierto que el título dice aspectos desconocidos de la tauromaquia, pero son desconocidos para alguna parte de la audiencia, para otros no lo son. Pero genéricamente lo he puesto así y lo he intitulado así, aunque debía decir aspectos poco conocidos de la tauromaquia o frecuentemente poco conocidos de la tauromaquia. Yo voy a decir ahora frases que serían la repetición del presidente de Ascuas y entonces él sí que las va a conocer, lo que yo le voy a repetir, ¿no? Y muchas personas también. Entonces doy comienzo ya a lo que es la esencialidad de la conferencia. En primer lugar, yo voy a hacer una panorámica general de la tauromaquia como gran sujeto sociológico. Quiero decir, para que se entienda en la continuación de mi disertación, que no voy a utilizar indistintamente tauromaquia, toreo o lidia, porque algunos pensamos que tauromaquia es solo la radiación cultural del toreo, sea en pintura, sea en escritura, sea en música, etcétera, en todo lo que son bellas artes, manifestaciones sobre el toreo. El toreo, la fuente de inspiración. El término tauromaquia se reserva, digamos, como digo, a la proyección cultural de la tauromaquia, a su radiación. Es un ente sociológico incrustado, valga la redundancia, en la sociedad española. Esto lo acaba de decir el presidente, porque afecta a muchas cotidianidades de nuestra vida. El propio lenguaje castellano está invadido por expresiones taurinas. Todo el mundo la ha utilizado, unas veces consciente, otras veces inconscientemente, como son, por ejemplo, por decir algo, hasta el rabo todo es toro, o estar en capilla, o pasarse de la raya, etc. Pero este ente sociológico con tanto volumen que tiene la tauromaquia se manifiesta en expresiones artísticas de grandes escultores, de grandes pintores y de grandes monumentos. Luego es un acervo patrimonial que no continuar preservándolo es un atentado, lo mismo que han sido los atentados con otra distancia de los talibanes en Afganistán, destruyendo lo que era su anterior cultura. Pues para que esto no ocurra, como digo, hay que conocer la tauromaquia. Mientras más se conozca, más se le ve su trasfondo cultural y sociológico. Fijaros que el lenguaje impregnado, el castellano, es tan fuerte, son tan fuertes y tan significativas las expresiones taurinas que han dejado nuestras fronteras y han traspasado el sur de Francia, donde se dicen en su literalidad. Pero es también en Hispanoamérica. Y cosa curiosa que explicaba un periodista mexicano, Antonio Rivero, en la península de Yucatán, los indígenas, la población indígena, tiene dificultad con el castellano, pero las expresiones taurinas las dice de corrido y muy frecuentemente como algo que han aprendido y que les parece
útil en su vida de comunicación. Dicho que la tauromaquia representa ese sujeto sociológico tan importante, nosotros vamos a ver aquí algunos aspectos desconocidos de que pese a ser así, no se respeta así. Y eso viene de las corrientes culturales en curso. Esas corrientes culturales proceden generalmente del exterior y tienen influencia porque al intentar cambiar lo que la integridad de lo sociológico de la tauromaquia, pues tienden a debilitarla en el sentido de que hay menos defensores de ella y quizá más contrarios a ella. La principal vía o corriente conductual proviene del entorno angloamericano. La misma palabra bourgeoisie predispone, según un escritor inglés que se llama Walter Johnstone, predispone a ir contra lo que se va a conocer. Porque parece que en inglés, en la psicología inglesa, da la idea de que se va contra el toro, como si se fuese una lucha contra el toro. Este escritor inglés hace mucho hincapié en que eso ha sido un daño para la tauromaquia, esa palabra. Y en su libro propone o se pregunta qué otra palabra sería más correcta para la psicología angloamericana. Pero hay otra corriente también que es lo que se dice un poco coloquialmente disneyización de Disney. Disney ha creado otra, sin quererlo o queriendo, otra ética sobre los animales. Entonces, a los niños se les enseña un león cómico o un tigre que también es curioso, inofensivo o divertido. Y esa imagen cala en el subconsciente de los jóvenes. Tanto es así que el asunto de ir contra la tauromaquia por ese sentimentalismo, no digo sentimiento, sentimentalismo, ha hecho que haya informe o un informe de Naciones Unidas recomendando que niños y adolescentes no fuesen a las corridas de toros. Basada en esa, digamos, sensibilidad extrema de desvirtuar lo que podía ser un ejemplo de la lucha en la vida o de las contrariedades de la vida a las que la tauromaquia, el toreo concretamente, pues es paradigmático, es un ejemplo, ¿no? Esta corriente de infantilismo, pues, como digo, ha llegado a Naciones Unidas para intentar la supresión de las corridas de toros. Pero afortunadamente ha sido muy bien contestada por un profesor de la Universidad de Madrid que ha hecho un informe comparativo de dos grupos, uno de los alumnos de escuelas taurinas que cursan estudios de bachillerato y con otro grupo de alumnos que no van a las escuelas taurinas. Y las conclusiones de esa tesis, que se pueden leer en el libro, es que el espíritu de compañerismo, de afrontamiento frente a situaciones difíciles
y digamos, de respeto a la autoridad, etcétera, etcétera, es muy acusado en las escuelas taurinas. Entonces, digamos que es como una lección de moral práctica que la tauromaquia puede dar. Pero hay más. La profesión de torero siempre ha estado del lado de lo benéfico. Pese a la crueldad que se quiere hablar de los toreros, su comportamiento ha sido siempre el contrario. Y ahora vamos a ver alguna fotografía de un cartel del año 1738, creo, en el que ya los toreros se ofrecían para sufragar gastos de la creación de hospitales. No, es anterior, que es como poner reales. ¿Mosaico? No. No, bueno, anterior a este. Anterior. No. No. Sí. Oh. Reales, poner reales. Bueno, ahora saldrá. Entonces, bueno, este otro cartel tiene el mismo sentido. Está en cualquier plaza de toros, siempre hay un cartel anunciador de una obra benéfica que hacen los toreros, hacen corrida a beneficio de hospitales o de orfanatos o de beneficencia, y de todo. Nosotros es conocido pues los festivales taurinos para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y todo eso. Es decir, que vengo a decir que la tauromaquia ha sido siempre en ese plano muy ejemplar, y siendo todo lo contrario a lo que se le puede atribuir. Entonces, a partir de todo esto que conocemos del valor social de la tauromaquia, a pesar de eso, las corrientes conductuales que inciden sobre nuestra sociedad han dado lugar a tres derivaciones. Una sería lo taurino, sería la nuestra. Otra intermedia sería de la permisividad, es decir, personas que no les parece mal que se siga en el plano de la celebración de corridas de toros y de actos parecidos. Y luego sí que hay una corriente vehemente que choca con todo lo que anteriormente hablaba yo del ofrecimiento del torero a actos benéficos, y esa corriente es el antitaurinismo. Ese antitaurinismo tiene su origen en el animalismo. El animalismo es una nueva tendencia que tiene su amparo comercial y que pretende introducir los animales casi como personas. Entonces, todo eso crea en ciertas personas, en ciertas mentes, pues una idea de hipersensibilización. Pero además, el animalismo se ve favorecido por una corriente política, que es el revisionismo. Es decir, se intenta cambiar la situación política o el status quo económico con un nuevo movimiento político, y ese movimiento político abandera lo que es el revisionismo sobre la tauromaquia, y es declaradamente antitaurino. Y se llega, ya lo veremos más adelante, a actos casi impensables, como es la profanación de sepulturas de toreros o ataques directos, agresivos, hacia
los que van a las corridas de toros. Y de hecho hay toda una asociación, una fundación, que dedica sus esfuerzos a la lucha jurídica en los tribunales, en la lucha penal, contra las agresiones al estatus taurino. Estas cosas están en la sociedad. Puede ser que haya una cierta explicación, o sea, que se pueda resumir esas tendencias, el porqué de esas tendencias. Hemos dicho que tiene un móvil político, un móvil animalista, un móvil, digamos, angloamericano. Pero también ocurre que esto se puede esquematizar en lo que yo llamo la ecuación mental de la corrida. Si una persona ve por primera vez una corrida y esa corrida es un éxito estético, esa persona difícilmente sale con un sentimiento antitaurino. Por el contrario, si la corrida ha sido un desastre y ha sido, digamos, una situación no deseable, pero en cierto modo sangrienta, esa persona sí puede ser antitaurina. Entonces, habrá un tipo intermedio y va a depender del carácter de la persona. Si la persona es cirujano y está muy relacionado con lo que es el aspecto de las operaciones, de las transfusiones, de todo eso, relativiza bastante el afloramiento de la sangre en el toro. Entonces, es, digamos, el carácter estético, incluso el del valor del torero, el que domina en su resultado emotivo. Por eso la ecuación mental de la corrida tiene en cuenta eso, las unidades emocionales del que el sujeto da al valor, las unidades emocionales que el sujeto da a lo artístico, las unidades emocionales que el sujeto da al daño y las unidades emocionales que da al miedo. Eso es un polinomio en el que va a tener un resultado, y si dominan más las unidades emocionales del daño y menos la del aspecto estético, el resultado es negativo. Eso se explica en el libro un poco más extensamente, poniendo ejemplos. Pero ocurre que hay un cierto subjetivismo en las apreciaciones, como es natural. Y en el caso del daño es muy especial. Yo digo que si la sangre del toro fuera transparente, había mucho menos de la mitad de antitaurinos. Pero esa sangre, al salir, se extiende en una lámina con el reflejo del sol, se hace muy, muy roja y llama mucho la atención, y el color rojo se sabe que de entre los colores es quizás el más agresivo. Entonces, nosotros pensamos que hay una deficiente pedagogía en cuanto a el ejercicio del toreo, y pudieran evitarse situaciones indeseadas como es esta que estamos hablando, de los pinchazos con el estoque, con el pinchazo en el descabello o con la pica, la puya mal empleada. Quiero decir que hay un nuevo capítulo a inaugurar, que es el de la perfección estética de la corrida, tratando de subsanar estos errores que yo entiendo que en la mayoría son pedagógicos, porque esta sociedad que juzga
la mala actuación y tacha de indecorosas las corridas, no se pregunta qué se está haciendo para preservar o perfeccionar un arte como es la tauromaquia. Es como si en Rusia el ballet de Bolshoi no se hubiera protegido, no se hubiera ayudado con conservatorios, con músicos, con la administración detrás de él. A las escuelas taurinas no se le ha enseñado, como decía García Lorca, cómo deben de explicar la corrida de toros. Es impensable que en la formación de los alumnos de las escuelas taurinas no haya un mínimo de conocimiento anatómico y fisiológico del animal. Se sigue pensando en unos tópicos como es la suerte de matar. La suerte, si es suerte, no debe ser premiada. Para eso está la lotería. La estocada debe de realizarse de una manera racional y para eso es necesario que los tutores, los monitores de la escuela taurina tengan un conocimiento anatómico y que el alumno de la escuela taurina pueda interiorizar la dificultad que tiene a la hora de utilizar la espada. Entonces, lo que vengo a decir es que la sociedad no está cuidando suficientemente la formación profesional del torero. Y en los resultados, unas veces son de una manera, otras veces son de otra. Y solamente cuando domina el elemento emocional en favor del valor, se disminuye los conceptos negativos sobre la corrida. Nosotros vamos a ver ahí una serie de fotografías que nos van a ilustrar sobre ese necesario conocimiento. Quería también decir que de lo taurino, bueno, había hablado de esa actitud benéfica de los profesionales taurinos hacia la ayuda y el espíritu de solidaridad que tiene con la sociedad. Se habla incluso, se utiliza tener vergüenza torera, ¿no? Es una expresión que es muy utilizada porque se habla de pundonor y de bien hacer. Bueno, pues ahora yo voy a hablar algo sobre algunos aspectos poco conocidos de la tauromaquia. Las fotografías que ilustran sobre la anatomía del toro. Bueno, perdona. Antes, quería deciros algo. De la corrida, para sacar como resumen cuáles son esos aspectos desconocidos o qué detalles desconocidos hay, yo he puesto aquí algo sobre el origen de las corridas de toros. Se celebró una conferencia en el 1878 en Madrid que decía el origen de la tauromaquia por tres personajes de la nobleza como era el marqués de Piedras Altas, el conde de la Nava y otra persona más, ya me acordaré. Entonces, ellos reprodujeron a escala natural todas las pinturas rupestres que tenían relación con la tauromaquia. Entonces,
los barrancos de Teruel, de Castellón, de las cuevas de Lescaut en Francia, etc. Y ellos pensaron que, en esta conferencia se habló de que el origen de la tauromaquia era típicamente hispano, porque del Paleolítico se había pasado a las corridas de toros a través de la Edad Media con el toreo a caballo, y que el origen era típicamente español. Eso, para mí, después de leer cosas de etnografía, no es exacto. El origen de las corridas de toros está en Creta. De hecho, hay 3 antropólogos, uno se llama Malten, otro se llama Richet y otro se llama, no me acuerdo, que han examinado todos los grabados que hay, las pinturas minoicas, y han calificado los saltos de los acróbatas de Cnosos como la corrida de Creta. Se pensaba, o pensaban ellos, Evans era el otro antropólogo, sobre todo Evans, y tienen discusiones entre ellos porque uno habla de que esa escena pertenece, acróbata decía uno, a un rito sacrificial, otro, y otro a una especie de pena impuesta a un reo, que si al saltar salía vivo con esto era porque era inocente, y si era herido era el culpable. Pues bien, estamos hablando del origen de la corrida. Se piensa que desde Grecia hacia la península ibérica, pasando por Roma y el sur de Francia, las Galias, las Landas, la corrida griega, que se denomina taurocatasias, había venido a España. Entonces tenemos las pinturas paleolíticas y neolíticas de un lado, todo lo que es, digamos, el tracto del cazador, del primitivo, todo eso hasta llegar, saltando muchos siglos, a la etapa medieval, era convergente con la corriente esta procedente de Grecia, puesto que las civilizaciones del arco mediterráneo todas estaban interconectadas. De hecho, en Burdeos hay en el ayuntamiento de Burdeos hay algunos documentos históricos que demostrarían que en Burdeos, durante la época de Carlos IX, se celebraban ya corridas de toros. ¿Y por qué ese sentido de continuar con las corridas de toros? Pues porque al toro se ha considerado una divinidad. El dios Min era un dios toro. Todos sabemos la historia del Minotauro, el buey Sapis, incluso el becerro de oro. A todos este personaje o este animal se le había considerado como un símbolo del poder, y del poder genésico, es decir, del poder procreador. Entonces, conociendo ese atributo, se quería un poco contagiarse de él, y de eso vienen las taurocatasias, no de la corrida de Creta, sino las ulteriores, que eran correrías de toros, de tocar al toro para que se transmitiese esa fuerza reproductiva.
Eso está así que hasta el siglo pasado estaba presente en las ceremonias prematrimoniales o en los actos prematrimoniales en una zona localizada de España, en la zona de Extremadura, y se llama el toro de Plasencia, en el que el novio estaba obligado a correr delante o detrás del toro para tocarlo y tener, digamos, ya esa facultad. Ese es el sentido religioso que ha continuado, digo, hasta casi nuestro siglo y que ha sido la sujeción, el soporte de esa tradición hasta hace poco. De hecho, existe el valor, sigue siendo un dato, digamos, voy a decir, muy masculino, aunque hoy también la mujer está en ese acto de demostrar su valor. Y sí que se ve por las mujeres toreras. Pero bueno, lo que quiero decir es que el toro era, digamos, la piedra de toque para demostrar el valor. Y ese ha sido el fundamento de su continuidad. La literatura, bueno, quería decir también como dato desconocido, pues que la tauromaquia ocupa un lugar importantísimo en la literatura. Todo el mundo sabe que hay, pues, novelas taurinas, poesías taurinas, en ensayos también literarios de otro tipo, grandes enciclopedias. Voy a dar un dato. Se habla de que existen cerca de 15.000 tratados de tauromaquia. Solo la Biblioteca Nacional tiene contabilizados 3.515 tratados de tauromaquia. Eso no lo tiene ninguna otra arte coreográfica como pudiera ser el ballet o cualquier otra parecida, ni muchísimo menos. Por lo tanto, otra vez llegamos a constatar la gran importancia que tiene el conocimiento de saber que la literatura ha estado impregnada, como lo ha estado la música, como lo ha estado la copla, como lo ha estado la poesía. Entonces, es importante que mantengamos este conocimiento. Respecto al toro, como detalle desconocido, es la inmunidad al dolor. Hay algunos bioquímicos que hablan de resistencia al dolor. No. El dolor no se produce. ¿Y por qué? Para decir eso, ¿qué seguridad se tiene? Pues se tiene una seguridad inicial. El dolor, tal como lo conocemos, es humano. Es decir, las estructuras cerebrales que tiene el ser humano son muy superiores y muchísimo más complicadas que las que tiene un cuadrúpedo, como pueda ser el toro, que no tiene esa estructuración cortical, de la zona cortical del cerebro, ni subcortical. Y tampoco alberga la huella de los recuerdos, que es lo que hace que el dolor se inicie. El acordarse como instantáneamente o subconscientemente de una cosa, de una actuación parecida. Se dice además que la herida en caliente no duele, y eso lo saben muy bien los cirujanos que han asistido a pacientes que casi no sabían lo que se habían hecho, aunque hubieran perdido muchísima sangre.
Es decir, el toro es inmune al dolor. Y la prueba de que es inmune al dolor no hace falta. Aquí hay unas gráficas analíticas que demuestran que los neurotransmisores que interactúan en la fisiología del toro son correctos. ¿Son correctos por qué? Yo he discutido con el que lo ha analizado. Es que un toro no es una persona y lo correcto en un caso puede ser incorrecto en otro. No hace falta hacer tantos análisis. Creo que son 120 o 140 determinaciones en este caso, del toro en el campo, del toro en los corrales, del toro en la plaza y del toro muerto, post-mortem. Y los indicadores neurológicos son correctos. La beta-endorfina, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, todo está correcto. Muy bien. Hablaban del cortisol, pero es que una determinación sola son muy pocas determinaciones para tener un juicio clínico de esto, porque se habla de cortisol como si fuese una hormona de la irritación. Pero es que no se dice si hay cortisona o no. Y la degradación, es decir, ¿sí? La metabolización del cortisol es la cortisona. Y la cortisona es un antiinflamatorio. Entonces tendríamos cortisol, pero a lo mejor tendríamos suficiente cortisona para que eso no se notara. Pero bueno, esos son, digamos, la ciencia a servicio de un determinado punto de vista o esto. Pero David Hume tenía una frase que sería como una premonición a esto que voy a decir. Dijo, la naturaleza es más fuerte que el pensar. Es decir, la naturalidad de las cosas no necesitan interpretación. Cuando se quiere demostrar la transparencia del agua, es muy difícil, es mejor verla. Entonces, en el caso que nos ocupa de la inmunidad al dolor, alguien podía decir, si no ha visto la corrida de toros, no, porque yo quiero saber si el toro es inmune al dolor, si lo pongo con un objeto punzante y a ver qué hace. Eso se llama una prueba concepto. ¿Y qué hace? Pues seguir atacando. Pues quiere decir que no le duele el dolor tal como lo tenemos concebido, y mucho menos el sufrimiento. El toro no sufre, porque sería la continuación del dolor. Y en el tiempo de la corrida ocurre además que el dolor se produce por la compresión de las terminaciones nerviosas. Y entonces el periodo inflamatorio no llega en el breve tiempo de la corrida. Es decir, además está el área dorsal, que es quizá la más insensible. Es decir, hay una serie de cosas que redundan todas en esa inmunidad al dolor de la raza brava. Otra cosa es un toro que no fuera bravo. Entonces no estaríamos hablando de esto. Pero queda demostrado que el toro no tiene dolor porque sigue embistiendo al picador y sigue empujando. Y como dice el aficionado, mientras más empuja, menos le duele. Luego estamos en otro tipo de ser. Es el toro y su grandeza en este sentido, un animal de ataque. El animal de ataque tiene una predisposición genética con una descarga de adrenalina, etcétera, que le hace inmune y le hace apto para la lucha. Entonces es un aspecto desconocido de la tauromaquia. Como es un aspecto desconocido el que la sangre que se ve sea todo un derramamiento excesivo, porque si se compara el peso
del animal con el de la persona, resulta que la pérdida de sangre en la corrida es la tercera parte de lo que se da en una donación en el banco de sangre. Luego, aquí sí hay un aspecto subjetivo de la persona que cree que sufre y que la sangre llama muchísimo la atención, pero que en realidad, como digo, no tiene el valor tan grave que se le quiere dar. Las banderillas, por ejemplo, si lo comparamos con la acupuntura, es que prácticamente la proporción es mucho mayor en el humano del posible daño que en el animal. Bueno, pues estos son aspectos a defender. Y ahora en Colombia se está debatiendo porque el nuevo presidente que ha entrado, y nosotros hemos hecho un informe para que se digan algunas cosas y se investigue sobre esto que estoy hablando, sobre la inmunidad al dolor del toro bravo. Entonces, quiere decir que, como decía el conde de Colombí, si se torea bien y se mata bien, es una muerte dulce. ¿Por qué? Porque la descarga adrenalínica tan intensa que se produce en el curso de la lidia, que se manifiesta morfológicamente con erección del pelo en el toro en determinadas zonas, es por sí anestésica. Y esto también se ha demostrado en humanos y se ha visto como coadyuvante de la anestesia, la adrenalina es muy potente y está en el artículo publicado en la Revista Española del Dolor. Por todo esto y por unas investigaciones que han hecho tres investigadores ingleses que se llaman Princeton, Weber y Andros, han llegado a la misma conclusión de que el toro no siente dolor por esa descarga, sobre todo adrenalínica, que tiene. Bueno, pues es un aspecto interesante de conocer a la hora de que tengamos una discusión o que alguien pretenda convencernos de lo contrario. Ya digo, la cantidad hemorrágica es insuficiente, es relativa con la donación humana, pues no tiene mucho mayor significado. Pero ahora iremos a ver cómo se puede disminuir con un aspecto desconocido también de la tauromaquia que viene. Vamos a ver entonces la siguiente, que es un esqueleto bueno, anteriormente aquí se puede observar que el esqueleto, y esto nos va a servir también para lo siguiente, que ya queda muy poco, es decir, aquí vemos que hay un hueso, digamos aquí al borde, que es el omóplato. Ese omóplato tiene en su perímetro una falta de continuidad, y es porque ahí se sitúa un cartílago. Entonces es importante a la hora de reducir y de buscar una mayor estética en la corrida que el picador actúe bien. Y para que actúe bien no tiene que ir al sitio que normalmente va, que es a la zona detrás o continuidad del omóplato. Hay un profesor de la escuela, amigo nuestro, de la Facultad de Medicina de Cádiz, que se llama Rafael Comino, que ha tenido mucho interés en estudiar el caso y ha publicado de que la zona de actuación de la pica, de la puya, no es esa, porque esa puede dañar terminaciones de los músculos, que hay ahí 3 músculos, el músculo trapecio, otro se llama romboide y otro se llama esplenio y otro más espino. Bueno, entonces hay muchos toros que se caen
caen después del tercio de vara. Y es porque se ha picado mal. Porque, según Rafael Comino, es en el morrillo y antes de su terminación donde debe incidir el picador para saber si el toro es bravo o no es bravo, que es por lo que se le pica. Otra cosa bien distinta y que debemos saber es que no se puede jugar con ventaja toreando. Y lo que no se puede hacer es dañar estructuras anatómicas, que no hay por qué hacerlo si se tiene el valor que se dice. Es decir, al toro hay muchos que buscan unas razones, que descuelga el cuello y todo eso. Se torea sin que descuelgue el cuello. Ya lo descolgará, ya lo descuelga si hay suficientemente pases y si esos pases están bien dados. Y sobre todo, si se quiere un toreo donde, además del arte, haya valor. Entonces, al animal no hay que, digamos, cuidarlo en ese sentido de que conserve su ímpetu. Eso en unos toreros les va a parecer difícil, en otros les va a parecer más fácil porque tiene mucho valor. Entonces, quiero incidir en eso, en el que el sitio de picar el toro es importante y ganaría la corrida si se hace así. Nosotros también hemos innovado en una pica, que no en una puya, que lo que hace es separar, ahora la veremos, separar los haces de fibras musculares del músculo trapecio y el siguiente, en vez de romper. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en una aguja de un inyectable. Tiene un bisel que lo que hace es separar para no cortar. En cambio, la puya normal tiene una pirámide con 3 aristas, entonces corta en 3 direcciones. Y ahora ha salido otra que es cuadrangular, de base cuadrangular, esa pirámide, pues entonces corta en 4 sitios distintos. Y se diferencia muchísimo de la pica esta que hemos probado en Talavera de la Reina y que lo que hace es más bien separación y que eufemísticamente decimos que es antihemorrágica, porque en cierto modo reduce a menos de la tercera parte el flujo de sangre. La veremos si no está ahí. Está ahí. Bueno, pues esa pica tiene forma de almendra y entonces tiene una determinada inclinación para coincidir, digamos, con la dirección de los haces musculares, para su separación. Entonces hace como un ojal y entra como un botón ajustado, lo que es la terminación de la vara, ahí para sujeción del picador, porque el picador tiene que sujetarse. Pero es que además está impregnada de cal y tiene, antes de la cruceta, tiene unos anillos impregnados en cal, con lo cual, vamos a decirlo de una manera rápida, herido y curado al mismo instante. ¿Por qué? Porque hay una oclusión respecto a la salida de sangre, una coagulación inmediata y un efecto antiséptico, es decir, desinfectante, también por si el toro es indultado. Y luego para el veterinario le es mucho más fácil coser esa herida porque es una herida de un plano solo. Muy bien, pues esto es lo que quería decir sobre el tercio de varas, que como digo es insustituible porque es la única manera de comprobar la valentía del toro o la bravura del toro. Lo de las caídas lo hemos dicho y ahora dice anoxia. La anoxia significa falta de oxígeno. Entonces, si nosotros en un torero, un picador, digamos, se extralimita, pues produce una pérdida de sangre. Pero la sangre es el vehículo del oxígeno. Luego, ese toro va a durar menos con fortaleza que si
no tuviese ese derrame tan innecesario. Entonces, nosotros creemos también que ese aspecto hay que tenerlo en cuenta y que se debe, el presidente de una plaza de toros debe de tener en cuenta la actuación del picador. Y como es tan trascendental ese episodio, el de probar la bravura del toro, el provocar el segundo embroque para constatar que es inmune al dolor, ese toro debe de estar lo más íntegro posible y con el menor derramamiento posible de sangre. Entonces, la pica esta que hemos puesto en prototipación, bueno, ya en modelo, digamos, ya corriente, o sea, utilizable, busca ese sentido. Y puede incluso luego rectificarse un poco lo que es el comportamiento del toro si se queda parado, es decir, si no embiste con la suficiente fuerza. ¿Y cómo se puede hacer si ya está, digamos, con esa pérdida de sangre? Pues tratar de airearlo, de oxigenarlo. ¿Y cómo se oxigena el toro? Pues desde luego con los pases en redondo no, porque produce en cierto modo una dificultad respiratoria. Por eso los buenos toreros, los toreros que han tenido una cierta intelectualidad, han intercalado pases por alto. Se llaman los pases de cruce, como puedan ser los ayudados por alto, puedan ser la manoletina, puedan ser los estatuarios, todo eso, que le da al toro un respiro, nunca mejor dicho, y el torero puede continuar. Pero claro, eso no es jugar con ventaja, sino todo lo contrario, demostrar que se está en la integridad de la corrida. Y eso es lo que se aprecia, una respiración abdominal excesiva en el toro por esa falta de oxígeno que tiende a compensarla con esos movimientos que son visibles. Entonces, además es bonito ver que se intercalan los pases aéreos, como yo digo. Finalmente, ya es la estocada. En la estocada habíamos visto, ahí hay dos láminas, una en color y otra, hay tres láminas, una que representa cuál es la posición correcta o la situación correcta de una estocada con un ángulo de 45 en lo que se dice que es la segunda, tercera vértebra torácica. El estoque lo tiene muy difícil porque el toro tiene muy poco espacio ahí, sobre todo si se quiere ser ortodoxo y puritano, que quieren que la estocada esté casi en el centro. En el centro está ocupado por las apófisis vertebrales, está ocupado por las vértebras, que son bastante gruesas, y luego lo que son todos los tendones que salen de ahí hacia las costillas, es decir, el espacio es un enrejado. Por eso, nosotros preconizamos que en las escuelas taurinas se forme al futuro torero en esa dificultad, adquiriendo un movimiento especial en la muñeca, de manera que cuando choque pueda continuar como resbalando sobre la vértebra. Unas veces será posible y otras veces no será posible, sobre todo si entra en una oquedad de la que no puede salir el estoque. Pero en fin, hay un cierto movimiento entre el nuevo estoque que se ha diseñado, en el que la empuñadura tiene cierta holgura con respecto al tramo de penetración y es posible
haciéndolo muchas veces, que eso se domine. Porque eso ocurre en el circo, que cualquiera piensa que con 3 bolas se le van a caer jugando con ella en el suelo, pero hay quien tiene 10. Entonces es una cuestión de práctica en la que el torero, que se dice matador de toros como sinónimo, tiene que dominar eso. Entonces, la idea de Fernando Benso, el anterior secretario de Estado del Ministerio de Cultura, que nos emplazó para una especie de revisión de la corrida y todo eso, y decía, la corrida tiene que terminar en emoción. Lo que no puede terminar es en pinchazo. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, porque si se ven las escenas de sangría que hay en estas fotografías, pues estaríamos dándole pie al antitaurinismo para esto. En resumen, falta pedagogía, lo que decía García Lorca. Y nosotros, desde nuestras reuniones y desde nuestra misión, lo que queremos es que se tenga esa pedagogía, no solamente, como digo, en lo estrictamente torero, sino también en la cultura general. Y por eso es el empeño de crear un certificado profesional, de manera que el joven torero esté muy ilustrado. No sé si se han visto ya todas las diapositivas. Sí, hay ahí una cosa que ya termino, que es sobre el olé, algo desconocido del olé. Sí se dice que olé viene de Alá. Desde luego nosotros en los toros, como en otras cosas, y más en Andalucía, el precedente que tenemos son los árabes. Entonces puede ser que venga de ahí como una exclamación de Alá, olé. ¿Y por qué se va a invocar al Dios? Pues bueno, pues lo mismo que se dice Jesús o Dios mío, como signo de admiración o de complacencia, pues eso puede que sea así. En realidad en la lengua semítica no ocurre como la nuestra, en el que la letra hay vocales, sino que ahí son una especie de, no sé si lo digo bien, de fonemas cuando se utilizan acompañando algo, determinadas letras. Digamos, la alef árabe y hebrea viene a significar casi la A española, pero no suena igual. Por eso no hay el sonido de A que nosotros tenemos. Tampoco lo hay en Francia en alguna palabra. Hay una una A, E. Bueno, quiere decir que vamos a ver de dónde viene el olé. Por eso, ya el paso anterior ya hemos dicho que es Alá, pero Alá, ¿de dónde viene? Pues Alá, esa palabra, ese fonema o esa forma fonética viene de él, del hebreo él. Él es Dios. Entonces, por ahí va coincidiendo el asunto. Se ha un poco derivado, mucho o poco, pero puede tener un hilo. Y de ahí a él, ¿cómo nos acercamos a él? Por medio de la letra Aleph. ¿Y de dónde viene la letra Aleph? Pues la letra Aleph viene de un glifo, de un dibujo egipcio, que es un toro copado. Se llama copado porque tiene los cuernos, digamos, no los tiene en el mismo plano que la cara, lo tiene así, ¿no? Bueno, pues se han encontrado escritos que parten del toro hacia la letra A, hacia la letra Aleph, pasando por el fenicio primitivo y todo eso. Ahí hay un cuadro resumido de la secuencia esta, desde el glifo táurico
que es la cabeza del toro, hasta el final de la letra Aleph. De la letra Aleph pasaríamos a él, de él pasaríamos a la ta, y ahora a ole. Eso está escrito en el libro, es complicado, es un jeroglífico, pero también es jeroglífico el toro copano. Y bueno, yo creo que no quedan. Hay dos diapositivas sobre una resumida y otra ya más completa. Bueno, no son hipótesis, son trabajos publicados estos de la derivación de las voces. Y fijaros que el toro ha ido degenerando o derivando con los cuernecitos. Al principio, luego se van perdiendo y luego se cambian en algunos, pero en el etiópico no, continúan arriba. Continúan arriba los dos cuernecitos sobre un arco muy, muy pronunciado. Ya no quiero decir más. El desistinto, sí, una cosa curiosa. Dice desistinto, sí, el toro tiene el instinto de atacar. ¿A qué viene lo del desistinto? Pues viene. ¿Por qué? Porque la evolución de los seres, la teoría evolutiva, dice que en la sucesión de las diferentes generaciones se han ido mutando. Estoy hablando de millones y millones y millones. Y solamente las que han tenido suerte de ser así son las que prevalecen. Eso es algo muy especial de herencia, de genética, pero es así. ¿Y por qué una actitud puede dar lugar a una supervivencia? El toro, hemos dicho, que no siente dolor. Y hay escenas del toreo en el que parece una coreografía, como si el toro de enemigo pasara a compañero. Eso lo vimos algunos de nosotros con Manuel Benítez del Cordobés. Llegaba a esa situación. ¿Por qué? Yo digo que es por el olor del torero. Entonces el toro, que ha tenido ese comportamiento de animal atacante, pasa a ser amigo, instintivamente, como si eso le pudiera salvar la vida. Y efectivamente se la salva cuando el toro es indultado. Es decir, ha habido un cambio de comportamiento en algunas situaciones que hacen que el toro opte por ello como supervivencia. Yo no sé si decía Díaz Cañabate que el universo, el planeta de los toros, y yo digo que es el universo de los toros y que esto no acaba nunca. Muy bien. Por eso, aunque dijo Teófilo Gautier, dijo, se ha dicho y repetido muchas veces que las corridas se suprimirán en España. Bueno, eso hace casi ya 2 siglos que lo dijo. Dice, pero no será posible. Y por lo visto no es posible. Muchísimas gracias, enhorabuena. Ha sido una visión desde una perspectiva distinta, complementaria y enriquecedora en muchos de los aspectos, porque no hace falta, no vale solo ver, hay que saber ver, y para eso están los críticos, igual que los hay artísticos a la hora de ponernos delante de un cuadro. El crítico ilumina, el crítico enriquece y el crítico hace que nos fijemos en las cosas. Yo quería dar las gracias y expresar nuestro reconocimiento a don Rafael de Lara y a su introductor, don José Luis. Y como tenemos aquí el libro de don Rafael de Lara, yo animaría a los presentes que estén interesados
en que lo puedan adquirir y si quieren pues se les dedica. Y dicho lo cual, tenemos un breve espacio de tiempo para aquellas personas que deseen realizar alguna pregunta. No tenemos mucho porque dependemos de los horarios de los empleados, a los que agradecemos su tarea. Me callo y abrimos un turno de intervenciones. Me gustaría que fuera más amplio, pero bueno. ¿Alguien, alguna persona? Es la primera vez, don Rafael, Que ha quedado claro. que no hay una pregunta. Porque yo creo que ha sido tan intenso esto que lo ha anestesiado a las personas. Yo quiero preguntar. Dígame usted, doña Carmen. ¿Esta inmunidad al dolor lo podemos extender a otros animales de 4 patas, por ejemplo, el perro? Vamos a ver, el perro habría que probar si sigue embistiendo frente al estímulo doloroso. Es que el tema del dolor es muy controvertido. Entonces, por ejemplo, hay la alodinia, es dolor, sin estímulo doloroso. Hay pacientes que se quejan, que les duele, y no tiene estímulo doloroso ni razón ninguna para que le duele, pero psicológicamente está ahí. El dolor está muy relacionado con el recuerdo. Y entonces, pues, si es rápido el dolor, es lo que decía yo, de la herida en caliente no duele. Hay quien le da una puñalada y no se ha enterado. Entonces, en un perro, pues a lo mejor un perro de raza atacante, pues en cierto grado inmune al dolor. Pero es que los animales de ataque son eso, están predispuestos. Pero es que la inmunidad es un episodio biológico. La inmunidad existe, por eso queremos ser inmunes con las vacunas, con todo. Pero, por ejemplo, en la depredación de los animales, cuando hay un animal venenoso, otro se lo come y no le hace nada el dolor. Entonces, lo que sí pecamos es de subjetivismo, es decir, creer que nosotros estamos dentro del toro y el toro dirá, ¿quién sois vosotros, no? Yo me gustaría, porque ya es una reunión más la que hemos estado juntos, y cuando me ha pedido el doctor Infante, me ha pedido el bolígrafo y un papel, Sí. Es porque alguna anotación y alguna cosa tiene guardado. Me gustaría, si es posible, don Carlos, que nos lo dijera. La Academia de Medicina tiene la palabra. Muchas gracias. Yo no estaba preparado, evidentemente. Yo me encuentro como al subalterno, que al maestro le dan un reporcón y se encuentra con el Miura para el sol. Porque yo de esto no tengo mucha idea, pero trato de aprender. Una de las frases que yo oí a Rafael de Lara, que me parece muy interesante, es que la tauromaquia es la expresión máxima del arte, porque concita la pintura, concita la música, concita la poesía, concita la escultura. Si se reúne todo en la tauromaquia, no hay otro arte que sea capaz de influir en tanto más. Llama la atención que una persona tan aficionada, sin embargo, es capaz de ligar la afición con la ciencia. Cuando uno lo oye, realmente dice que no es un aficionado, es un científico que está analizando la adrenalina del toro y la capacidad de la vértebra, si se abre o no se abre. Aquí hay un taurino en la sala que no ha querido levantar la voz, pero que a lo mejor lo incitamos a que diga algo. Y es que yo trato de aprender, y trato de aprender las cosas de algunos buenos taurinos. Y, por ejemplo, lo primero que traté de aprender era que era la diferencia, qué significa bravura, y qué significaba manso, y qué significaba nobleza, en la bravura y la nobleza. Y yo, al final, no tenía nada que explicar. Y también traté de aprender cuando alguien me dice, no, fíjate cómo ha puesto los pies juntos, mira cómo no adelanta el pie, mira cómo no se mueve, mira cómo tira la capa abajo para que el toro vaya pasando suavemente. Y trato de aprender, pero es muy difícil aprender en tauromaquia si no uno la vive y la vive continuamente. Entonces, ha dicho una serie de cosas que en otras veces que hemos coincidido, bastantes veces, pues a mí me gusta discutir con él, pero hoy no lo voy a discutir. Lo que pasa es que hay ciertas cosas en las que ha dicho que
llama la atención la sangre. La sangre dice que no le gusta verla, no le gusta ni a los cirujanos. No quiero una sangre en el campo quirúrgico porque me pone nerviosísimo, porque la sangre es la vida. Y de hecho decimos, como frase también hecha, no tiene sangre en las venas. Y es porque la sangre realmente es la vida. Y no nos gusta ver cómo la vida se va. A mí no me gustan en el toro aquellas picas antiguas en las que salían la sangre a borbotones hacia arriba. Pero no me desagrada ver que no entendería yo un toro que lo pican y lo vuelven a picar y banderilla y no sangra por ningún sitio. Eso parece un toro mecánico. Entonces estamos buscando la muerte del toro, por eso se llama matador de toro. Y se trata de matarlo quitándole la vida, parte de la vida va en la sangre. Entonces yo creo que eso es consubstancial. Rafael es tremendamente templado y dice las cosas con mucha suavidad, pero yo diría cosas mucho más fuertes cuando uno habla de los taurinos. Discreparíamos en algo del dolor. Si uno ve, y estamos viendo desgraciadamente muchas escenas de un señor que choca con otro coche y se baja y se pelea bueno, el individuo le pega un puñetazo y vuelve otra vez a que le peguen otro puñetazo, porque la descarga de adrenalina es tal que el dolor no se siente, o es más el odio o la necesidad de ataque. Pero el dolor en los animales existe. Pues un caballo tiene un enfosamiento en una pata y va cojeando. Y cojea porque le duele al pisar. Lo que pasa es que lo que he dicho es cierto, el toro no siente el dolor con ese fragor de la batalla, lo mismo que no lo siente el púgil cuando está atacando en ese momento. O sea, después vendrán los dobles, pero al principio no lo hay. Yo creo que los antitaurinos es una actitud moderna que vamos teniendo. Y vamos teniendo la actitud que vamos viendo en la sociedad. La sociedad se fija en cosas que no son lo importante y no analiza lo importante. Hoy me contaba un amigo que un salmón joven, 2 salmones jóvenes, venían bajando el río abajo a buscar el mar. Y subía un salmón viejo que buscaba la parte alta del río para desovar. Y le pregunta a los salmones jóvenes, oye, ¿cómo está el agua allá arriba de temperatura? Y se mira un salmón joven al otro y dice, ¿qué es el agua? Es decir, lo importante ya es otra cosa, no es exactamente la parte que a nosotros nos parece importante. Estamos desvirtuando y el ataque es ataque visceral. Yo creo que aquí hay una persona que podría añadir algo. Luis. No se hace. Vale, señores, por mí yo no digo más que eso, que oír a Rafael es maravilloso. Me gustaría ir un día a los toros contigo, para que no me analicen la estocada. Porque cuando uno analiza la estocada y ve uno la escápula, y en el momento del arranque una va hacia adelante y la otra va hacia atrás, el cuadrar al toro está bien, pero se falla la estocada tantas veces cuadrando al toro como sin cuadrarlo. Claro. Y digo esto porque cuando el toro empieza a arrancar, depende de si el individuo se acelera acercándose o si espera la primera movimiento del toro. Cuando va a pinchar, ya las vértebras no están como se la imagina uno en anatomía. Luego influyen muchas cosas que no son las. Pero yo diría la última. La aorta, que es la tubería importante, lo que es la autopista de la vida, por decirlo de alguna manera, va por el lado izquierdo de la columna vertebral. Y la vena cava va por el lado derecho de la columna vertebral. Si nosotros tenemos al toro de frente, por este lado va la vena cava y por el lado izquierdo va la aorta. Si pinchásemos en el lado contrario, siempre las probabilidades de tocar la aorta son mucho mayores que tocando la vena cava. Y el toro moriría casi de inmediato porque cortaría la aorta y se desangraría en cuestión de 3 o 4 latidos. Luego, a mí me gustaría, si sería factible, que los toreros entendieran que hay que ir estirando el brazo a entrar por el lado izquierdo de la columna vertebral. Contraria, se llama estocadas contrarias. A la contraria. Yo creí que la contraria dejárselo venir, pero bueno, a la suerte contraria. Creo yo que esa sería mucho más eficaz. Pero a mí me parece magnífico, enhorabuena, Rafael. Creo que hacer el esfuerzo de escribir un libro como este significa pasión, afición y capacidad investigadora. Muchas gracias por tu esfuerzo. Dígame, señor. Yo quería hacer una pregunta, no sé mucho de todo, me gusta, pero no sé mucho. Pero recuerdo que, digamos, en el siglo pasado, años 80, 90 máximo, por ahí,
se hablaba mucho del afeitado de los cuernos de los toros. Y yo hace siglos que no oigo hablar de ese tema. ¿Es que estoy desinformado o que ya no se habla? ¿Qué ocurre con ese tema del afeitado de los cuernos? En una época de los años 80, de modelo, los 70, 80, que se estaba continuamente cualquier cosa, los toros nos quitábamos la cuenta de no sé qué, de no sé cuánto, bueno. No hay que olvidar, muchas gracias, no hay que olvidar que a Manolete lo mató un toro afeitado. O sea que eso vaya por delante, que un toro que se afeita, un toro que se le corta la puntita, la bellota, que es lo que quiere decir, y entonces de alguna forma pues el sentido de la medida del pitón es diferente a si lo tiene completo, como cuando nosotros nos dejamos las uñas y después nos las cortamos, poco más o menos. Pero con independencia permíteme esta salvedad, pero antes, en los años 70 y 80, se hablaba de los afeitados y ahora se sigue hablando igual. Perdón, se sigue haciendo igual. Que se hable es diferente a que se haga. Y depende en qué plazas de toros, depende quiénes son los toreros, depende quién son los ganaderos y se continúan arreglando a los toros. Pero yo que lo veo, yo creo que el toro hay que lidiarlo con toda su pujanza y en toda su seriedad, pero también tampoco me niego de que si un toro se rompe un pitón, la bellota del pitón en el campo, o se la gasta en el campo y resulta que el derecho se le pone así y el izquierdo se le pone así, pues que lo lógico es que se arregle para que vayan los dos pitones iguales. No se puede averiguar cuando se ha hecho porque para arreglar esos pitones o cuando se ha hecho porque se quiere cortar 5 centímetros el pitón para así salvaguardar de alguna forma lo que antes ha dicho Rafael, de que si es realmente honrado hacerlo o no es realmente honrado hacerlo porque el torero tiene más valor o menos valor. Pero para terminar, el afeitado, ese afeitado, que a mí no me gusta llamarlo afeitado, porque no es cuando se dice afeitado, se dice ya de una forma despectiva, una forma, digo, me gusta hablar más de arreglarlo, si es que se puede hablar de alguna forma, porque realmente lo que se hace es eso, arreglarlos los toros para que vayan con unos pitones iguales, porque si luego un toro sale a la maestranza con un pitón así de gordo y con otro luego así fino, pues evidentemente lo van también a protestar y a ver, pero que realmente se sigue haciendo casi en la misma medida, menos porque como ahora que en los 70 y 80, porque ahora se le ponen unas fundas a los toros en el campo y están los toros con una funda que evita que se estropeen los pitones, con lo cual hace falta arreglarlo. José Antonio. Sí, vamos a ver, yo es que no sé si ha sido don Carlos quien ha comentado el tema del afeitado y el arreglado, pero yo recuerdo que un taurino al que tuve la suerte de catar bastante y que arregló más de un toro, un taurino al caso citar, jamás me dejó sin corregir eso de afeitado. Los toros, los buenos, se arreglan, no se afeitan. Y la primera vez que me lo dijo en un tentadero. Después me lo dijo en la maestranza. Y bueno, ya digo, no viene a casa, pero ha arreglado mucho. Él y su padre, el padre descanse en los. Jamás me ha habido de eso, de afeitar, arreglar. Él los arreglaba, yo recuerdo haber visto el papel de periódico por la lima y los demás habido de arreglar. Bueno, y jamás lo... yo había escuchado de afeitar y se lo dije un día. Una pregunta. Vamos a ver. Yo tengo la idea de que la corrida está excesivamente reglamentada. Quiere decir que cualquier incidencia está sujeta a una supervisión de la autoridad. En el callejón existe
policía que dice si hay alguna anormalidad de cualquier tipo. Entonces, cuando se presenta para el picador, se presenta el equipo de picadores, las pullas van precintadas para que sean reglamentarias, es decir, que tengan, me parece que son 9 centímetros de longitud por 2,5 aproximadamente de anchura. Es así. Pero luego, post-mortem, después de muerto el toro, antes por lo menos, yo estoy hablando de la época del cordobés, de Camino, de Puerta, de todo esto, de Hostos, el veterinario de plaza escogía las cornamentas y se iban a un examen histológico, que era muy sencillo. Era una microscopía en el que se veía si las células estaban muy arrugadas porque eran terminales o no lo eran. Pero eso existía y se mandaban a Gobernación, que era entonces el ministerio que entendía de todo esto. Dicho esto, sí. No, no pasa. Aguantado un ratito. Nos gustaría poder prolongar el debate por las limitaciones de tiempo que he dicho antes, no es posible. Nosotros quisiéramos tener con don Rafael el detalle de dedicarle el libro que nosotros durante este año hemos elegido como el más representativo, que es la biografía de Elio Antonio de Nebrija, que creo que al toro le hace justicia tener un idioma como el español para poderlo describir, que era el que Carlos V decía que usaba para hablar con Dios, quizás porque rozamos lo divino. Nunca le vino mejor el idioma a un arte y el arte al idioma. Ambos se enaltecieron mutuamente. Don Rafael, le vamos a dedicar el libro, nos gustaría que firmara usted en el libro de firma, y si alguna persona que haya adquirido el libro o lo adquiera, quiere que se le dedique, pues puede hacerlo en este momento. Muchísimas gracias a los intervinientes y quedan emplazados cuando se... Muchas gracias.